Muy buenas tardes. Es para mí un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y ante todas las cosas, toda la honra, toda la gloria, la alabanza, la merece solo nuestro Dios. De manera que a través de este tema que tenemos para desarrollar, le damos toda la honra a nuestro Dios. La palabra del Señor para esta tarde se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como podemos entender a través de este versículo que acabo de leerles, el tema que nos convoca en esta tarde es la fe. Y podemos comprender que hay dos palabras importantes en este versículo. Y esas palabras son certeza y convicción. Y estas dos palabras tienen que acompañar siempre a nuestra fe. ¿Qué quiere decir certeza? Es la total seguridad y evidencia de las cosas que no vemos todavía, pero tenemos certeza que sí existen y que también se van a realizar. Y la palabra convicción quiere decir estar completamente convencido que las cosas que no hemos visto tendrán una gran realidad. Estas dos palabras deben ir juntas con nuestra fe. Los seres del mundo natural creen a través de lo que ven y comprueban con sus ojos. De manera que la vista de ellos es la evidencia de las cosas visibles. En el mundo espiritual es completamente diferente. Es muy distinto. Porque creemos en las cosas que no hemos visto. Tenemos firme certeza y convicción que aquellas cosas existen y que a futuro las veremos, y eso podemos entender que es la fe. Por lo tanto, no necesitamos en el mundo espiritual ver para creer, sino que creemos sin ver. Bendito sea nuestro Señor. Dios creó a todos los seres humanos con fe. Y en el libre albedrío o decisión personal de cada uno de nosotros,
el ser humano decide en quién pone su fe. En esta tarde nos ocuparemos de aquellos que han depositado su fe en Dios, creyendo, por supuesto, sobre todas las cosas, que Dios existe, sin haberlo visto con nuestros ojos. A través de la fe tenemos la certeza y la convicción que Dios existe, que hoy no lo vemos, pero escrito está en la palabra de Dios que un día lo veremos. La palabra de Dios en Hebreos 11:3 dice que por la fe creemos los hijos de Dios, que fue constituido el universo por la mano de Dios. De modo, dice, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que Dios hizo todas las cosas de lo que no había nada. Hoy todo lo que ven nuestros ojos, antes no existía nada. Y Dios creó el universo y todas las cosas. Tener fe es una parte esencial para la buena comunión que tenemos que tener con nuestro Dios. Si no tenemos fe en Dios, no recibiremos nada de Dios. Porque al no tener fe, es que no se cree que Él existe. De manera que la fe es sumamente necesaria e importante para creer en Dios. Por eso dice en Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el que no cree que Dios existe, no está agradando a Dios. Y los hijos de Dios que creemos que Él existe sin haberlo visto, es que estamos agradando a Dios. De manera que es necesario, dice, que aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe. Los que hemos recibido a Dios a través de la fe, empezamos a vivir nuestro diario vivir solo por la fe. Por eso la palabra del Señor lo dice en Hebreos 10:38. El justo, el Hijo de Dios, vivirá por la fe. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios para aquellos que han depositado su fe en Dios son órdenes, son mandamientos que con la ayuda de nuestro Dios los estamos cumpliendo. Todo lo que dice las Sagradas Escrituras, tanto para este tiempo como también aquellas profecías escatológicas para el tiempo del fin o el tiempo postrero, creemos a través de la fe que efectivamente todo se va a cumplir por la voluntad de nuestro Dios. Nuestra fe cada día debe ir creciendo. ¿Y cómo lo vamos a lograr?
Las Sagradas Escrituras lo dicen. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe de los hijos de Dios crecerá en la medida en que usted busque a toda hora oír palabra de Dios. También dice en Juan 5:39, escudriñad o examinar con mucha atención la palabra de Dios, porque ella es la que da testimonio de quién es Dios. De manera que es necesario oír la palabra de Dios y también escudriñarla, examinarla, leerla, conocerla, y de esa manera nuestra fe irá creciendo día a día. Por eso los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Entonces entendemos que la fe no se compra con dinero, sino que la fe se adquiere a través del único conducto que se llama Dios. Bendito sea nuestro Señor. La fe en Dios hace que nuestro Dios abra las puertas de las más de 3,000 promesas que tiene para los que creen en Él. Por eso en 2 de Pedro 1:4 dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y con esas promesas nos beneficiamos en esta tierra y nos beneficiaremos allí en el reino de los cielos. Veremos 3 ejemplos entre los tantos versículos que hablan de las promesas de Dios. Dice una promesa para el que cree, para el que tiene fe en Dios. Todo es posible. Todo Dios lo dará a través de nuestra fe en Él. Luego tenemos otra referencia que dice, no te dejaré ni te desampararé. Bendito sea el Señor. Entendemos que donde vayamos, Dios irá con nosotros para cuidarnos, protegernos, ayudarnos. Bendita sean las promesas de nuestro Dios para los que tienen fe y creen en Dios. Hay otra promesa que la conocemos de memoria. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Hemos podido comprobar en estos largos meses de pandemia que esta palabra se ha cumplido en los hogares de los hijos de Dios. Nuestra mesa siempre ha estado bendecida por la mano poderosa de nuestro Dios. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. A veces hacemos una petición a Dios y lo que sucede es que cuando no hay respuesta, nosotros nos decepcionamos por el silencio de Dios. A veces la respuesta demora y como somos impacientes, es que tenemos que entender
que Dios en su soberanía siempre hará las cosas en su perfecta voluntad. Gloria a Dios por esa perfecta voluntad de Dios para su vida y para mi vida también. Muchos cristianos se desesperan y dicen, Dios no me responde. Y creen que Dios es como un cajero automático, que la persona ingresa la clave y el cajero le responde inmediatamente, le soluciona su problema. Pero a veces Dios demora en respondernos, precisamente para que pongamos a trabajar la fe. Y además el fruto del Espíritu llamado paciencia y perseverancia. Veremos ejemplos de hijos de Dios, los cuales a pesar de la tardanza en la respuesta de Dios a sus peticiones, no desmayaron, no claudicaron, no perdieron la confianza. Y vamos a ver el ejemplo en el Antiguo Testamento, en la vida de Noé. La palabra del Señor en Génesis 6, 12 y 13 dice, y miró Dios a los seres de la tierra, y todos estaban corrompidos. Entonces dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser de la tierra. Hazte un arca, le dio las medidas, porque yo castigaré la tierra con diluvio. Y tú y toda tu familia entrarán en el arca. A pesar de la tardanza en la construcción del arca, Noé no declinó en su fe. Muchos estudiosos en la Biblia han sacado conclusiones a través de estudios, cálculos, y han llegado a decir que 120 años se demoró Noé en construir el arca. Otros dicen 100 años. Otros dicen 80 años. Pensaremos en el término medio, que es 80 años. Por cierto, es bastante. Y Noé fielmente, día a día, trabajaba sin perder la fe, que aquello que Dios había dicho lo iba a cumplir. Pienso que la gente que, como dice la palabra del Señor, que estaban corrompidos, tal vez lo trataban de loco, tal vez lo trataban de enfermo, tal vez con palabras soeces o groseras lo atacaban. Sin embargo, él siguió adelante. Pasaban los días, las semanas, los meses, los años, y él seguía creyendo que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Eso se llama fe. Ahora vemos también que si no hubiese obedecido Noé a construir el arca y no hubiese creído que efectivamente venía el diluvio, hoy no existirían
las razas que existen en el mundo, porque se perpetuaron a través de los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. De manera que entendemos que Dios cumple sus promesas, porque efectivamente vino el diluvio y acabó con toda la generación que estaba corrompida. Entonces yo y usted tenemos que entender que Dios cumple sus promesas, solo que en el intertanto en que Él espera para cumplir, nosotros tenemos que aumentar nuestra fe y creer firmemente en esas promesas. En Génesis 17 nos habla del patriarca Abraham, al cual Dios le promete un hijo cuando él tenía 100 años y Sara, su esposa, tenía 90 años. Por cierto, Abraham creyó, Sara creyó también que Dios era poderoso para cumplir esa promesa, a pesar de que en Sara habían muchos factores biológicos en contra. Y uno de ellos es que había cesado la costumbre mensual femenina en ella. Y por esa razón no había ovulación e imposible tener un niño. Pero sin embargo ellos sabían que para Dios no había nada imposible, que lo que Dios promete lo cumple. Ellos abrigaron fe en el corazón y dentro del tiempo de la voluntad de Dios nació Isaac. Ahora entendemos que posteriormente Dios prueba la fe de Abraham. Y esto tenemos que tenerlo claro, que así como probó la fe de Abraham, así probará la suya y la mía también. Y le dice a Abraham: toma a tu único hijo bajo la promesa, Isaac, y llévalo al monte Moriah y entrégalo allí en sacrificio. Por cierto, Abraham debe haber tenido miles de preguntas dentro de él. Y una de ellas ha debido decir: pero si me dijo que mi generación sería como las estrellas del cielo y ahora me pide en sacrificio a Isaac, mi hijo. Abraham no dijo nada, todo lo guardó en su corazón, pero creyó firmemente en las promesas de Dios. Y llevó al niño, preparó allí el sacrificio. Y cuando estaba a punto de ejecutar aquel sacrificio, Dios le habla y le dice: detente, no hagas daño al niño. Allí está el corderito trabado en el zarzal para el sacrificio. De manera que Isaac no fue tocado. Entonces esto nos tiene que hacer entender a nosotros que Dios es soberano, sabio y nunca hará nada para dañarnos
todo lo contrario, para bendecirnos, para favorecernos. Lo importante es dejar todas las cosas en las manos de Dios y nosotros poner toda la fe y la confianza que Dios es un Dios de amor y misericordia. Vámonos al Nuevo Testamento. La incredulidad daña mucho la relación de nosotros con Dios. Nuestra incredulidad la daña. De manera que podemos entender en este versículo, Marcos capítulo 2, 6, versículo 2, nos dice que Jesús fue a Nazaret, allí donde él había nacido, llamada su tierra. De manera que cuando llegó allí, se dirigió al templo y fue a predicar. Y cuando estaba predicando, escuchó que la gente decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿Y de dónde tiene estas palabras? Quiere decir que lo despreciaron. Quiere decir que lo miraron en menos. Y Jesús dijo estas palabras que son una realidad en esta vida. El profeta en su tierra no tiene honra. Puedo explicarle de esta manera. Muchas veces el pastor de una iglesia predica cada domingo y la iglesia, como que algunos se cansan de las predicaciones que hace siempre el pastor. Pero este pastor viaja al extranjero y allí donde no es su tierra, no es su iglesia, no son sus feligreses, allí valoran grandemente las predicaciones poderosas de ese pastor. El profeta en su tierra no tiene honra, lo dijo Jesús. Pienso yo que en vez de haberse sentido orgullosos que el Hijo de Dios era de Nazaret, sin embargo, por esa actitud de desprecio, dice que Dios no hizo los milagros que quería hacer allí en Nazaret. De manera que el desprecio hacia Jesús hizo que perdieran la bendición de Dios. Mateo 8:5 acá nos dice todo lo contrario de lo que ocurrió en Nazaret. Jesús se trasladó a otro pueblo llamado Capernaum. Y allí se acercó, dice, un centurión, un hombre que era oficial del ejército romano. Y le dice a Jesús: mi criado o mi empleado está postrado en mi casa, está paralítico. Y Jesús le dijo: yo voy a ir a tu casa y él sanará. Y el centurión le dice: no, Jesús, no necesita usted ir a mi casa. Diga
diga tan solo la palabra y mi criado será sano. ¡Qué fe más grande! Jesús mismo se admiró de aquella fe y dijo: ni en Israel he hallado tanta fe como la fe de este centurión. Y le dijo al centurión: como creíste, sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Quiere decir que hoy no está Jesús físicamente con nosotros. Pero permítame decirle que para los que tienen fe en Dios, siempre habrán milagros. De manera que podemos entender lo que dice en Lucas 5:12, otro ejemplo. Nos muestra la humilde fe con la que un enfermo de lepra vino a Jesús. Escuchó que Jesús estaba andando por ahí. Y cuando llegó cerca de Jesús, dice, se postró rostro en tierra. Quiere decir que se inclinó todo lo que podía su cuerpo allí en tierra. Y le dijo a Jesús: escuche estas palabras. Señor, si quieres, puedes limpiarme de esta lepra. Al decirle Señor, si quieres, le dio total libertad para que Dios haga su voluntad. Le dijo, en otras palabras, Señor, como tú quieras, hazlo. Si lo haces, bien. Si no lo haces, Señor, bien también. Pero haz como tú lo desees. Qué bonita enseñanza, persona que me escucha. Al ver Jesús la actitud de aquel hombre, le dijo, quiero. Como el hombre le habló diciendo, si quieres, Jesús le dijo, quiero. Se limpió de la lepra y el hombre fue sano. Me voy a detener un momentito en este lugar. Si quieres. Eso es aceptar total y absolutamente la voluntad de Dios. En una oportunidad, una persona fue al hogar de uno que estaba moribundo y le dijo a los parientes, después que hizo una sentida oración por el moribundo, les dijo, Dios lo va a sanar, crean, Él va a sanar, Él se va a levantar. Les aseguró. ¿Qué pasó? Que al otro día le avisaron que el señor que estaba agonizando murió. Y esto a nosotros nos hace pensar, sentir y aprender que tenemos, por cierto, que orar por un enfermo. Pero luego decirle, Señor, creemos que para ti no hay nada imposible, que tú eres Dios de milagro. Pero hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos orado con todo nuestro corazón a Dios
pidiendo que le alargue los días de vida a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hijo y a toda nuestra familia que ha estado enferma o en momentos difíciles en la vida. Y Dios no los ha devuelto a la vida, se los ha llevado. Quiere decir que esa era su voluntad. Que estando enfermo nuestro pariente, el Padre Dios, abrió los libros del cielo y le pasó lista. Y el Hijo de Dios, que no ha estado fuerte en la fe, se ha debilitado, ha protestado, ha renegado, ha perdido la fe y se ha vuelto incrédulo. Cuando la palabra de Dios nos enseña todas las cosas, cómo tenemos que proceder, hacer, está escrito. Nada más que yo debo escudriñar las escrituras para que mi fe crezca y pueda aceptar la voluntad de Dios. En Marcos capítulo 5, 28 nos habla algo interesante. Dice la palabra de Dios que un hombre llamado Jairo vino a Jesús y le dijo: Señor, mi hija está agonizando. Y en ese momento vino otra persona que también necesitaba sanidad. Jesús dejó a Jairo esperando y atendió a la mujer del flujo de sangre. Mientras Jesús hacía la obra y la sanidad, el milagro en aquella mujer, Jairo esperaba. ¿Cuál era el propósito de Dios de hacerlo esperar? Porque Él lo sabe todo. Que con ese milagro que estaba viendo Jairo, su fe creciera, su fe se fortaleciera. Pero sucede que vinieron unos parientes y le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija murió. Jesús, que escuchó, le dice a Jairo: no temas, cree solamente. En otras palabras le dijo: no pierdas la fe. Jesús fue a la casa de Jairo, tomó de la mano a la niña y le dijo: a ti te digo, levántate. La niña se incorporó y volvió a la vida. Note que la espera de Jairo no fue en vano. Jairo vio la gloria de Dios en su hija. De manera que cuando a usted, a mí, Dios nos haga esperar, no tenemos que desmayar, ni menos perder la fe, sino tenemos que esperar. El salmista dice: espera en Jehová callando. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, que hemos puesto nuestra fe en el todopoderoso Dios. De manera que en la espera, aunque se prolongue el tiempo, nuestra fe no debe debilitarse. Veremos la última referencia sobre la fe. Juan capítulo 20, 24. Este versículo nos dice
que después que Jesús fue crucificado, sepultado, resucitó tal como Él se lo dijo a sus discípulos. Lo matarán, será sepultado, pero al tercer día resucitará. Se lo dijo a sus discípulos. Así ocurrió. Estando los discípulos a puertas cerradas, ventanas herméticamente cerradas, porque había una tremenda persecución a los cristianos después que Jesús ascendió a la gloria del Padre. Y estando todo cerrado, Jesús se presentó a sus discípulos y les mostró las marcas de sus heridas por los clavos, y también les mostró el costado traspasado. Ellos al verlo se maravillaron. Pero sucede que el discípulo Tomás no estaba cuando Jesús se presentó. Pero cuando llegó, los discípulos le dijeron: Tomás, hemos visto a Jesús. Tomás era Jesús. Y Tomás le responde: si no viere en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en las heridas de los clavos, no creeré. Pasados algunos días, estaban los discípulos reunidos. Ahora estaba Tomás con ellos. Como nuestro Dios lo sabe todo en su omnisciencia, lo escucha absolutamente todo, escuchó que efectivamente Tomás había dicho: si no veo la marca de los clavos en sus manos y meto mi dedo allí, no creeré. Entonces Jesús se vuelve a presentar a ellos. Ahora estaba Tomás y Jesús se va directamente donde Tomás y le dice: pon aquí tu dedo, mete tu dedo en la herida de mi mano, acerca tu mano a mi costado, no seas incrédulo. Le dijo: bienaventurado los que sin ver creyeron. Pienso que cuando Jesús le dijo: querías meter tu dedo aquí en la herida de los clavos para creer, querías ver para creer, mete tu dedo. Pienso que Tomás llevó sus manos atrás sin tener el valor de meter su dedo. Debía haberle tomado Jesús su mano y haberlo hecho meter el dedo en la marca de los clavos. Sin embargo, le dijo: bienaventurado es aquel que sin ver cree. Los que sin ver creyeron. ¿Qué esperaba? Lo que esperaban los discípulos y qué esperaba Jesús de Tomás cuando le dijeron: Tomás, hemos visto a Jesús. Esperaba que Tomás dijera: claro, seguro, indudable. Si
para Él no hay nada imposible. Si Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, no fue así. Triste por aquello que hemos visto tantos milagros de Dios hechos en nosotros mismos, en nuestra familia, en los miembros de nuestra congregación. Triste cuando la fe es débil y no ha crecido y quiere ver para creer. Mateo 17:20 dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a ese monte, cámbiate allá, y se cambiaría. Como vemos, Tomás no tenía ni una pizca de fe. No había aprovechado el andar al lado de Jesús. De manera que nosotros debemos clamar y pedir como los discípulos: aumentanos la fe. Sucede que ante cualquier eventualidad difícil y complicada, la fe tiende a disminuir y se pone en nosotros incredulidad. ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios hará una realidad lo que le estoy pidiendo? Lo que tenemos que hacer es luchar para que nuestra fe no decaiga. Y cuando estamos en problemas, orar, orar, orar. Leer la palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca. Alguien me dirá en esta tarde: durante todo el desarrollo de la palabra de Dios respecto de la fe, usted ha dicho y ha enfatizado que tenemos que esperar en la voluntad de Dios y que Dios siempre hará su voluntad frente a nuestras peticiones. Entonces la persona me dirá: si Dios siempre hace su voluntad, ¿para qué necesito yo presentarle a Dios mi necesidad con fe y pedirle que haga como yo deseo, lo que yo quiero? ¿Para qué necesito la fe si Dios hará siempre como Él quiere? Como nuestro Dios es omnisciente, conoce perfectamente nuestra vida. Conoce mi presente, su futuro y mi futuro. De manera que lo que usted le está pidiendo y le dice: Señor, yo quiero que se haga como yo quiero, deseo, te pido, Señor, que lo hagas, que sea aquello siempre que tú me des. Por supuesto que Dios tiene poder para hacer lo que usted le pide y como usted lo pide, y el color y el modelo que usted le pide. Dios tiene poder. Pero como conoce mi presente, mi futuro, su futuro y su presente, es que sabe que si Él nos da aquello, nos va a hacer daño. Va a ser para dolor, para tristeza, para angustia,
para todos los días de nuestra vida. De manera que si nos hace daño en nuestra integridad espiritual, a Dios le interesa la seguridad suya de su alma para la salvación. Esto podemos entenderlo cuando un hijo pequeño le pide a su madre o a su padre algo que la mamá y el papá saben que lo va a dañar, o que si le da lo que el niño le pide se va a quemar. ¿Qué hace? No se lo da. Y le explica y le dice: te va a hacer daño, te vas a quemar. Y yo estoy para protegerte. Es lo mismo que dice nuestro Dios. No te lo voy a dar como tú me lo pides, porque te va a hacer daño. Te vas a quemar y yo estoy para protegerte. Siempre en mis oraciones yo le digo a Dios: Señor, yo quisiera que usted lo haga así, así, así. Pero como yo me he equivocado en la vida muchas veces, mejor hágalo conforme a su voluntad. Y si lo que yo le pido no me va a dañar, démelo. Pero si usted no quiere, no me lo dé. No me lo conceda, porque yo igual voy a seguir creyendo en usted. Voy a seguir amándole, Señor. Y voy a seguir aumentando mi fe. Escuche lo que dijo un sabio en la palabra de Dios: no me des pobreza, no me des riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga en mi corazón: ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Dónde está Dios? Bendito sea nuestro Dios por esta palabra que tiene tanta razón en nuestra vida. Dice: y siendo pobre, robe y blasfeme u ofenda tu dignidad. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en la vida? Dios quiso hacer su perfecta voluntad, pero nosotros apresuradamente, viendo que demora en responder nuestras peticiones, hemos hecho caprichosamente conforme nuestro deseo, y después hemos reaccionado. Debía esperar en la voluntad de Dios, porque por nuestras malas decisiones, apresuradas y tercas decisiones, siempre nos va a ir mal. Pero si las cosas se hacen en la voluntad de Dios, siempre nos va a ir bien. Que Dios le bendiga. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, es un verdadero privilegio el haber puesto nuestra fe en nuestro
damos gracias, porque sabemos, Señor, que usted nos cuida, nos protege. Cuánto le necesitamos, Señor. Si hubiéramos puesto oído y nuestra espera hubiera sido de fe, ningún cristiano tendría que saborear cosas tristes y amargas. Pero tendemos a precipitarnos, a pensar que no nos escuchas. Ayúdanos, Dios mío, para que a través de tu palabra que hemos oído en esta tarde, nuestra fe se fortalezca y ya no sea la débil fe que hemos mostrado hasta hoy, que podamos echar mano de la fe y creer, Señor, que nunca usted nos dará y nos concederá aquello que va a dañar nuestra integridad espiritual. Señor, en usted está seguro nuestro presente. En usted está seguro nuestro futuro. Gracias, Señor, que nunca venga la incredulidad en nosotros, sino cada día sea acrecentada la fe en el Dios poderoso, en el Dios lleno de amor y misericordia. Le damos gracias y pedimos que usted bendiga a todos aquellos que han prestado oídos a la palabra de Dios y su fe crezca en ellos. Cada hogar, cada familia sea bendecida en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.